Ronaldo Rivera, quien es el encargado de traer el mensaje en esta tarde. Pastor, qué bendición de verlo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Y a su nombre. ¿Cuántos están agradecidos de Dios en este día? ¿Cuántos están agradecidos de Dios en este día? ¿Cuántos están contentos en el Señor? Gloria al nombre del Señor. Estamos agradecidos de Dios. Amén. Y para mí es un privilegio grande estar aquí con mi amigo Pastor Juan Pablo. Gloria al nombre del Señor y su hermosa familia, y también la familia de la fe, la iglesia local. Dese un aplauso a usted mismo. Amén. En este día, gloria al nombre del Señor. A mí me acompaña un grupo bonito de la iglesia de Durán. Voy a pedirle que se ponga a pie. Y el pastor ya usted lo conoce, es de casa también, es de la cueva Durán, a su nombre, gloria. A mí usted lo conoce bien, es un pastor de confianza. Amén, la pastora también y su hermosa familia. Y yo creo que Dios está haciendo algo especial. Yo lo creo que sí. A veces nosotros no lo vemos a simple vista, es un poquito difícil para nosotros verlo, pero yo sé que Dios está haciendo algo especial. Porque si no estuviera haciendo algo especial, usted y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad que sí? Y porque nosotros estamos aquí, está Dios haciendo algo especial. Vamos a estar sobre nuestros pies. Lo invito a buscar su Biblia, una porción bíblica que usted ya ha conocido varias veces, usted yo creo que ha sido ministrado. Amén. Y queremos que Dios también pues, nos ministre de una manera especial en el día de hoy. A su nombre damos la gloria. Primera de Reyes, capítulo 19, es la porción que vamos a utilizar en esta hermosa tarde. Amén. Pero si usted adora al Señor conmigo, yo le prometo que le predico 20 minutos. A su nombre, gloria. Pero si no adora a Dios conmigo, pues entonces me extiendo un poquito más. ¿Cuántos pueden intentarlo? A ver, inténtelo conmigo. Vamos a ver, inténtelo, mi amado. Inténtelo conmigo, denle la gloria y la honra al Señor. A su nombre, gloria. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a considerar los primeros dos versículos, el 1 y el 2. Y luego pasamos al versículo 9 del mismo capítulo, de Primera de Reyes, capítulo 19. Y yo sé que usted ha escuchado bastante de esta historia bíblica, los niños, hay cánticos, hay de todo a través de esta historia bíblica. Amén, pero vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en este día. Su nombre. Versículo 1 y versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 19. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó toda la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Sabemos, Dios, que tu nombre ha de ser glorificado, Dios. Hemos cantado, Dios mío, hemos bendecido tu nombre. Y por ende, Dios mío, nuestros corazones están preparados, Dios. Te rogamos, Padre, que esta palabra, Señor, pueda ministrar a lo más profundo de nuestros corazones. Que no retorne vacía, Señor, que haga el propósito por el cual tú la quieres enviar, Dios. Yo me encargaré, Dios, de darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado. Y si usted le da un aplauso al Señor, déselo fuerte en esta hermosa tarde. Quiero hablar bajo el tema: ¿qué haces aquí? Sabemos nosotros, amén, que Dios en esta porción bíblica ha
ha tenido un trato especial con el profeta de Dios. Cuando digo un trato especial es porque usted sabe la historia de Elías, donde Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes, prácticamente como que comienza su ministerio. Comienza el ministerio de él, donde Dios le da una palabra específica para que la declarara frente al rey Acab. Y desde ese momento en adelante vemos cómo Dios comienza a usar y a bendecir al hombre de Dios. Cómo Dios le comienza a dar palabras y directrices donde el profeta o el hombre de Dios presta suma atención a lo que Dios le habla. El capítulo 17, luego de él pronunciar las palabras para que se cerrara el cielo y no lloviera, Dios le da directrices para que fuera al arroyo de Querib. Y llegando al arroyo de Querib, usted sabe que comenzó el arroyo a secarse. Y Dios vuelve y habla al hombre de Dios, le da claras directrices, le da unas claras palabras, las cuales el profeta o el hombre de Dios pone rápido en acción y hace lo que Dios le dijo. Sale del arroyo de Querib, va hasta donde estaba la viuda, a Sarepta, y en Sarepta vuelve el hombre de Dios a recibir la palabra de Dios. Y vemos otra vez la conducta, la acción del hombre de Dios, atento a lo que Dios le habla, y simplemente lo que hace es que obedece a la voz de Dios. Pero saliendo de Sarepta, sale, mi amado, una vez más, dirigido por Dios, haciendo cada uno de los pasos que Dios le había declarado. Lo vemos viendo una victoria increíble, podemos decir, donde Dios le da una victoria en el monte Carmelo, donde Dios ve, él puede ver la manifestación de Dios. Y yo me atrevo a decir que la manifestación de Dios que él vio en el monte Carmelo es Dios respondiendo a la obediencia que tenía el hombre de Dios. Era una obediencia muy clara, muy determinada en el hombre de Dios. Tanto así, mi amado, que todo lo que el hombre de Dios escuchaba y hacía era bendecido por parte de Dios. Ni una palabra de las que Dios decía, el profeta pasaba por alto. Toda y cada una de las palabras, el profeta lo hacía exactamente como Dios le indicaba. Y lo vemos viendo el favor de Dios en todo momento. Pero sabe usted bien, mi amado, que luego de aquella victoria en el monte Carmelo, Dios vuelve y habla al hombre de Dios y le declara que iba a descender la lluvia sobre la nación. Y lo vemos nosotros subiendo al monte Carmelo una vez más y clamando a Dios y orando 7 veces. Vemos la respuesta de Dios a la oración del hombre de Dios. Vemos como Dios continúa, amén, bendiciendo la vida del profeta. Y quiero decirte, mi amado, a través de esto que estamos desarrollando, que así mismo pasa en la vida de nosotros. Cada vez que tú escuchas la voz de Dios y obedeces la voz de Dios, hay una bendición detrás de cada obediencia. Hay una palabra de Dios, hay una obediencia de nosotros como hijos de Dios, y hay un favor de Dios en nuestras vidas. Y luego que el profeta vio aquella lluvia descender y ve que Dios cumple su palabra, dice la Biblia que escucha entonces el mensaje que envía Jezabel. Pero cuando Jezabel envía el mensaje al hombre de Dios, ya el hombre dejó de obedecer a Dios. Ya el hombre no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz de Jezabel,
que viene a atemorizar al hombre de Dios. Y el hombre de Dios en esta ocasión ya no hace un alto para distinguir o definir qué voz le estaba hablando. Ya no está saliendo en obediencia a Dios. Simplemente ha escuchado una voz que lo ha atemorizado y ha hecho que él tome una decisión sin consultar con Dios. Como tú y yo muchas veces nos ocurre en nuestra vida diaria. Como muchas veces nosotros nos pasa en los momentos en que hay bendición de Dios. Es muy sencillo y simple escuchar la voz de Dios y distinguirla. Pero el día que llega el momento difícil, en ocasiones ya dejamos de escuchar a Dios y comienza el espíritu de Jezabel a ministrar nuestras vidas. Y ahí es que pensamos nosotros a claudicar, a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver el problema, qué decisión vamos a determinar para poder salir de la situación que estamos viviendo. Y en el momento en que estamos leyendo en Primera de Reyes capítulo 19, dice que Acab le dijo a Jezabel todo lo que había ocurrido. Oiga bien, iglesia, Jezabel no sabía lo que había ocurrido. Jezabel no estaba en el lugar de los hechos. Jezabel no sufrió aquel momento. Jezabel está escuchando la voz de Acab y Elías está escuchando la voz de Jezabel. Jezabel, mi amado, significa soltera y sin compromiso. Si usted no lo sabía, eso es lo que significa el nombre Jezabel. Soltera y sin compromiso, que no le importa tener ningún compromiso, que anda por sus propias decisiones, que empuja muchas veces, amén, al hombre y a la mujer de Dios a tomar decisiones sin ningún compromiso. Y lo que hace, mi amado, en aquel momento Elías es que sale huyendo de la presencia de Jezabel o de la voz de Jezabel y sale a un lugar donde Dios no lo había enviado. ¿Habrá alguien que me comprenda en esta noche? A su nombre, gloria. Salió sin escuchar la voz de Dios. Salió sin entender lo que Dios estaba hablando a su vida. Salió sin un momento donde pudo sentarse y analizar si era necesario responder a las palabras de Jezabel o era necesario detenerse y escuchar a Dios. En aquel momento él no pensó, en aquel momento no pudo realizar un análisis claro de lo que debía de hacer. Y yo quiero hablar de esto, mi amado, con nosotros, porque muchas veces en nuestra vida, mientras hay gozo, mientras hay alegría, mientras hay paz, mientras hay seguridad, nosotros andamos contentos escuchando la voz de Dios y no nos movemos hasta que Dios no nos hable. Pero en el momento en que escuchamos que Jezabel dice una palabra, muchas veces tomamos las decisiones incorrectas en nuestra vida. Pero hoy yo te pregunto, ¿qué haces aquí? Dale la gloria al Señor en esta mañana, en esta noche. Amén. Y muchas veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Es muy fácil escuchar a Dios mientras todo está bien. Es muy fácil escuchar a Dios y obedecer a Dios, aunque lo que Dios nos esté indicando no sea muy agradable para nuestras vidas. Pero tuvimos un culto glorioso, tuvimos una bendición hermosa. Era difícil para Elías no obedecer a Dios cuando dijo se cerrará el cielo y el cielo se cerró. Era bien fácil para él obedecer a Dios porque no había nada que estaba haciendo contrario a todo lo que él estaba realizando. Pero cuando ocurren momentos contrarios a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ahí es que llega la voz de Jezabel y hay que detenerse un momento y saber escuchar y determinar realmente si Dios me está hablando o si Jezabel me está dando directrices. Dale la gloria al Señor en esta mañana, en esta noche. Y nos pasa a todos. Nos pasa muchas veces a todos en el momento donde no sabemos distinguir la voz de Dios.
Y casi siempre llega en el mejor momento de nuestras vidas, donde aparentemente todo estaba bien, donde la bendición de Dios fluía de una manera especial, donde realmente no esperábamos y no estábamos preparados para una amenaza. Porque si vemos en el hombre de Dios, todo fue bien. Se cerró el cielo, Dios lo manda al arroyo de Sequerí, se cierra el arroyo, Dios lo manda a la casa de la viuda, hay comida, hay pan, amén, hay tortilla, dale la gloria al Señor, hay un poco de agua, aleluya, hay beneficio, hay bendición. Dios le dice, sal una vez más y enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Él sale, mi amado, pero allí en el monte Carmelo, él estaba completamente confiado en Dios. Los profetas de Baal se cortaban, gritaban, hacían bulla, gritaban todo lo que podían, y el hombre de Dios tranquilo, con una simple oración dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si tú eres el Dios, contesta con fuego. Y aquel fuego descendió, y yo me imagino a Elías, amén, adorando y glorificando a Dios, y toda la Israel volviendo una vez más a Dios. Había gozo, había, aleluya, voluntad de Dios para continuar hacia adelante. Pero ahí llega la voz de Jezabel. Ahí es que llega la voz de Jezabel, cuando has llegado o has tenido bendición tras bendición. Has tenido un aumento en el trabajo, has tenido una mejor posición, te has podido comunicar con tu familia a la distancia, has podido traer tu familia a este estado. Cuando todo está de bendición, ahí es que llega la voz de Jezabel, aleluya. Y Dios muchas veces hace silencio para ver qué tú vas a hacer. Y en aquel momento el hombre de Dios no fue a consultar a Dios, únicamente pensó y decidió que era mejor salir de la presencia de Jezabel. Aquella amenaza fue terrible, mi amado, tan terrible que el fuego que había descendido en el monte Carmelo no le funcionó al hombre de Dios. No le funcionó. No fue suficiente aquel fuego que descendió en el Carmelo. No fue suficiente para él para soportar aquella voz que venía de parte del mismo enemigo de Dios. Por eso es que dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y aquel hombre de fuego, aquel hombre que oraba y Dios contestaba, llegó el momento de claudicar. Llegó el momento en que no sabía qué decisión tomar, pero tampoco tuvo la valentía de preguntarle a Dios. Tampoco tuvo ese momento de cordura para ir a hablar con Dios. Y muchas veces pasa con nuestras vidas, iglesia. Mientras más bendición hay, más guerra hay de parte del enemigo. Mientras más momentos de gloria y de bendición, más ataques hay de parte del enemigo en nuestras vidas. ¿Saben por qué vienen los ataques? Los ataques vienen para desanimar al hombre y a la mujer de Dios. Los ataques vienen para traer distracción, para turbarnos en el camino, para que nosotros comencemos a claudicar y no busquemos la dirección de Dios, para que nosotros comencemos a dudar si Dios está a nuestro favor o si no está a nuestro favor, para que nosotros comencemos a preguntarnos a dónde está Dios, a dónde está el Dios que me dio el alimento, el Dios que me dio el agua, el Dios que descendió el fuego el día que yo estaba en dificultades. ¿A dónde está Dios? Pero Dios te dice a ti en la noche de hoy, ¿a dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? ¿A dónde? ¿Qué haces aquí en esta noche? Aleluya, ¿qué haces? Amén, atemorizado por la voz del enemigo. Hay que levantarnos en el nombre del Señor, aleluya, y declarar que de Dios es la guerra y de Dios es la victoria, y por ende tú y yo somos
La victoria de nosotros no lo determina todas las bendiciones diarias que tú y yo recibimos. La victoria nuestra lo decide lo que tú y yo recibimos de parte de Dios como confianza. La confianza que tenemos en Dios, que no importando, amén, el difícil que sea el camino. Si usted mira en el libro que estamos leyendo de Primera de Reyes, Elías, mi amado, no le importó tener que salir caminando. Elías dejó todo, salió caminando. Dice la Biblia que hasta el criado de él lo dejó también. Él salió solo, él salió confundido, él salió atemorizado, podemos decir, mi amado. Pero lo que él no sabía, aleluya, que en medio del camino era necesario él salir por el desierto para que Dios pudiera tener una comunicación con él. Aleluya, cuando el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Era que Dios no lo había invitado a él para orar. A usted, cuando usted no le ha pasado que alguien le toca la puerta a usted de sorpresa, y cuando uno abre la puerta uno dice, ¿qué haces aquí? ¿Y qué es lo que tú haces aquí? Porque uno no esperaba a esa persona, uno no esperaba la visitación, uno no esperaba que alguien, amén, llegara de sorpresa. Y me agrada, mi amado, porque Elías aparentemente huyendo, pero no podía huir de la presencia de Dios. La Biblia dice, ¿a dónde huiremos de la presencia del Señor? Él salió huyendo, él salió pensando que todo lo había dejado atrás. Pero vemos, mi amado, que, aleluya, vemos que en ese momento donde él corría, precisamente iba avanzando, pensando que iba a dejar a todo el mundo atrás. Lo que él no sabía, que a la distancia estaba el Dios de los cielos esperando por él. Aleluya. Y cuando él llega allí al monte de Dios, alabanza al nombre del Señor, se encuentra que está Dios esperándolo. Aunque Dios no lo había invitado. Tú y yo a veces tomamos decisiones que a Dios no lo ponemos en cuenta. Y cuando le vamos a preguntar a Él, Él nos pregunta, ¿y qué tú haces aquí? Yo no te dije que vinieras para acá. Yo no te dije que tomaras esta decisión. En ningún momento hablaste conmigo. En ningún momento me pediste directrices. En ningún momento contaste conmigo para ver qué era mi opinión. Y cuando Elías sale, mi amado, de aquel lugar creyendo que todo se había terminado, cuando él creía que todo se había terminado, comenzaba Dios a tratar con él. Dios había dado bendición y directrices al hombre de Dios, pero era el momento de Dios para poder obrar en la vida de aquel hombre que había tomado una decisión sin contar con Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones sin contar con Dios, Dios nos deja caminar por el desierto, Dios nos deja caminar, aleluya, sin una conversación clara. Pero llegará el momento en que tú te postres delante de Dios y Él comience a hablar contigo para darte directrices nuevas, para decirte a ti, yo quiero renovarte en el día de hoy y darte mi voluntad en tu vida. Dale la gloria al Señor en esta noche. Pero así somos nosotros en muchas ocasiones. No consultamos a Dios. Cuando llegan los momentos difíciles, lo más fácil es correr. Es lo más fácil. Porque corriendo se libra uno de algo peor, ¿verdad? Corriendo se libra uno de quedar avergonzado. El temor de Elías era quedar avergonzado después de escuchar tantas veces la voz de Dios. El temor de Elías era volver a pensar que iba a enfrentar algo bien difícil en la vida de él. Todo lo que Elías había enfrentado no era tan difícil para la vida personal de él, porque todo lo que Elías estaba haciendo era siguiendo las directrices y la voluntad de Dios.
Pero cuando llegó algo que estaba atacando su vida personal, que ya la vida de él estaba corriendo peligro, entonces él salió corriendo. Cuando haya dificultades, mi amado, en nuestra vida, en vez de correr, amén, desesperadamente, vamos a correr al monte de Dios. Aleluya, porque cuando Elías sale corriendo, dice la Biblia que tuvo un día de camino por el desierto, se sentó debajo del enebro, pero debajo del enebro Dios habló la vida de él, envió un ángel que le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. El nombre dice la Biblia que Elías volvió a dormirse y el ángel vino por segunda vez. Yo no sé cuántas veces el ángel de Dios te va a decir en el día de hoy: come, bebe, porque el largo camino te resta. Pero algo yo te quiero decir en la noche de hoy, Iglesia Nueva Vida de Risville: come y bebe, porque el largo camino te resta. Dale la gloria al Señor, aleluya. Pero cuando comas y bebes, llega al monte de Dios. Dice la Biblia, mi amado, que Elías comió y bebió en la segunda vez. Pero en la segunda vez, dice la Biblia que caminó 40 días y 40 noches. 40 días, el número 40, el número de pruebas en la Biblia. 40 años en el desierto. Jesús 40 años, 40 días en ayuno para ser tentado por el diablo. El número 40 es prueba. La Biblia dice, o nos enseña la Biblia, ¿no?, que cuando el águila se rejuvenece a los 40 años. El águila tiene 70 años de longevidad de vida, de 70 a 80 años. Pero llega un momento preciso en la vida del águila que a los 40 años tiene que tomar la decisión más trágica de su vida. Tiene que subir a una peña bien alta. Ya a los 40 años el águila tiene el pico torcido y ya no puede comer, tiene las uñas torcidas y ya no puede agarrar los animales, tiene las plumas viejas y ya no puede volar. Dale la gloria al Señor, aleluya. Pero cuando sube a aquella peña comienza, mi amado, a arrancarse las uñas, aleluya, una por una, ensangrentado, mi amado, aleluya, comienza a arrancarse el plumaje, comienza a darse golpe en una peña hasta destruir, aleluya, hasta que pueda destruir el pico. Y ahí comienza, aleluya, 40 días de renovación, aleluya. Cuando llegan los 40 días, amén, este águila sale con un pico nuevo, con uñas nuevas, con plumaje nuevo. Y ¿saben lo que hace el águila, mi amado? Sube, espera un tiempo de tempestad, y cuando empieza la tempestad del huracán bien fuerte, el águila sube, aleluya, hasta el medio de la tempestad. Y yo quiero decirte en el día de hoy, no es lo mismo, aleluya, enfrentarte con Dios en medio de la bendición que enfrentarte con Dios en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del quebranto. Hay que acercarnos a Dios para buscar nueva renovación en Dios. Dale la gloria al que vive por los siglos. Nunca es lo mismo, mi hermano, nunca es lo mismo encontrarnos con Dios en una bendición que encontrarnos con Dios en medio de un desierto y una prueba. Nunca es lo mismo. Muchas veces encontrarnos con Dios en medio de bendición no nos percatamos bien de lo que está pasando, porque es una bendición encima de otra bendición. Pero cuando tú te encuentras con Dios en medio de una prueba y en medio de un desierto, cuando más débil estás, cuando más dificultad tienes, amén, y turbación en tu mente, ahí es que se cumple la palabra de Dios que dice: diga el débil, fuerte soy, aleluya, y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel. Pero en bendición cualquiera puede pasar por alto el poder de Dios, porque no te das cuenta hasta que no hay un cambio de atmósfera. Porque yo me imagino que en la vida de Elías pasó igual. Elías oró y se cerró el cielo, y mientras nadie tenía agua,
Elías tenía un arroyo. Y mientras se secaba el arroyo, ya Dios estaba preparando una viuda. O sea que no sufrió. Él no sufrió la sequía. Él estaba en medio del castigo que Dios había declarado sobre la nación, pero estaba siendo protegido por Dios. Aleluya, es bueno, mi amado, estar en medio de la congregación y saber que los pastores tienen una prueba. Aleluya, pero tú no sentir la misma prueba. Aleluya, porque es diferente, mi amado. O que mi hermana y mi hermano que está a mi lado tiene una prueba más fuerte que la mía. Pero como yo no estoy en medio del desierto de ella, yo no me puedo percatar. Pero tú que estás aquí en el día de hoy, el Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? Cuando quieras correr y salir huyendo de la prueba, el Señor te va a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? No estoy hablando del lugar, estoy hablando del momento donde te escondes cuando tienes una prueba, de la decisión que tomas cuando tienes una prueba. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que haces en el momento de la dificultad? ¡Aleluya! El profeta creía que se había librado de todo. Pero cuando el profeta come aquella torta y se mueve y sale caminando 40 días y 40 noches, dice la Biblia que se escondió dentro de la cueva. Y escondido dentro de aquella cueva representaba para él el escondite de todos los problemas. Mucha gente llama que Elías estaba en una depresión tremenda en ese tiempo. Y puede ser, no lo dice la Biblia, pero sus conductas, sus acciones, el momento la forma en que actuó, da señales de que estaba en una crisis emocional bien increíble. Como tú y yo a veces podemos pensar lo mismo, saber que estamos en una dificultad y es mejor salir del medio de la dificultad y escondernos, creyendo que eso se va a acabar. Pero en aquella cueva, dentro de aquella cueva, el Señor no podía hablar con él. Por eso es que cuando el Señor lo manda a salir a la puerta de la cueva, él le dice, ¿qué tú haces aquí? Dios lo sabía. Dios sabía que él venía huyendo. Pero cuando Dios le pregunta al profeta, ¿qué haces aquí? Habían dos cosas. Lo estaba enfrentando a él mismo para que pudiera él pronunciar por qué estaba ahí. O también porque el profeta en aquel momento estaba huyendo sin el permiso de Dios. Había salido a un lugar donde Dios no le indicó. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que lo fue a alcanzar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como la misma misericordia que Dios tiene con nosotros. Cuando tú y yo tomamos las decisiones más incorrectas, siempre Dios trata de volverte a alcanzar. Por más desobedientes que somos nosotros a veces, por más decisiones incorrectas que tomamos, porque ahí es que cuando llegan los momentos más difíciles, ahí es que la gente comienza a poner sus decisiones en la voluntad de Dios ellos mismos. Ahí es que dicen ellos, no, porque yo creo que esta es la mejor decisión, porque yo creo que Dios me va a permitir hacer esto, porque yo creo que Dios me va a abrir una puerta, siempre es que Dios creo, yo creo que Dios, y tratamos de poner a Dios en la decisión que tomamos. Pero Elías ni puso a Dios, ni oró a Dios, ni consultó a Dios. Elías simplemente caminó y se escondió debajo de aquel enebro. Pero en aquel enebro lo alcanza el Señor. Y vuelve el Señor y le da pan y lo manda a caminar y él sale caminando. Pero el profeta, en vez de seguir buscando la dirección de Dios, va y se esconde en la cueva. Y Dios no le podía hablar dentro de la cueva, por eso es que Dios le dice, sal a la puerta. Y entrando en la puerta, ahí es que Dios comienza una conversación con él.
Si usted ve en la Biblia, todos los hombres y mujeres que tomaron malas decisiones siempre fueron caminos por el desierto. Ellos mismos escogían el desierto. Ellos mismos escogían caminar por el desierto. Nunca Dios mandó a nadie por el desierto. Cuando usted ve a Agar que sale de la casa de su señora, ¿para dónde sale ella corriendo? Sale corriendo, amén, por el camino de Shur, por el desierto, mi amado. Sale una vez más derecho, una vez más de nuevo hacia Egipto, pero camino a Egipto, el ángel de Jehová se le aparece, dale la gloria al Señor, y la vuelve a regresar a la casa de su señora. Pero pasando unos meses, vuelve Agar a salir huyendo de la casa de la señora, pero ya esta vez con el niño, y sale corriendo por el desierto de Beerseba. El desierto de Beerseba, mi amado, era características, amén, de que había muchos pozos en el camino, pero Agar no podía ver ni un pozo en el camino. ¿Por qué, iglesia? Porque salía fuera de la voluntad de Dios. Dale la gloria al Señor. Por eso es que cuando el ángel de Jehová vuelve a ministrarle, le abre los ojos y ella puede ver los pozos que habían en Beerseba, pero mientras tanto no lo podía ver. Tú y yo somos los que corremos por el lugar incorrecto, porque no sabemos esperar la voz de Dios. Es tan fácil para nosotros, iglesia, escuchar a Dios en los momentos buenos, pero aún en los momentos malos, Dios continúa hablando. ¿Qué pasa? Que nuestros oídos se ensordecen y ya no tenemos claridad. Ya queremos escuchar lo que anhela nuestro corazón, y por eso es que no podemos escuchar a Dios. Es bien fácil en los momentos de crisis familiares, en los momentos de crisis congregacionales, salir corriendo. Pero esto no es para el que corre, esto es para el que persevera y espera en Dios. Esperar en Dios no simplemente en los momentos de victoria. Es normal, mi amado, pasar por el desierto. Es normal que tú y yo pasemos por el desierto. Lo que no es normal es vivir dentro del desierto. Eso es lo que no es normal. Pero pasar por un desierto es sumamente normal. Que tú y yo pasamos por momentos de frialdad y de sequedad y de debilidades, los pasamos. Pero esos son los momentos para inclinarnos delante de Dios y esperar que Dios te renueve y te dé nuevas direcciones. Si algo pasó con el hombre de Dios en aquella cueva cuando sale a la puerta, es que Dios vuelve a renovar al hombre de Dios. Él esperaba que Dios se le apareciera en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero ninguna de esas manifestaciones fueron hechas en aquel momento para que Dios volviera a hablarle al hombre de Dios. Y yo quiero hablar con hombres y mujeres de Dios que estamos aquí en esta hermosa noche del Señor. Yo no sé la prueba y la dificultad que tú estés viviendo. Lo que sí te aseguro yo a ti en esta noche, que si Dios te ha hablado en el tiempo de bendición, también te va a hablar en el momento del desierto. Dios todavía está hablando a nuestras vidas. En esta noche yo te invito que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, oh Dios, en esta noche te doy gracias. Te doy gracias por este pueblo, Dios hermoso, Dios, que ha escuchado tu palabra, Dios. Tu palabra, Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Dios, que llega a nuestros corazones, que ministra nuestra alma, que vivifica nuestro espíritu, Dios, en esta noche. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros podamos
Vamos a abrir nuestros oídos en la noche de hoy y escuchar como tu Espíritu, Señor, nos pregunta en esta noche: ¿qué haces aquí? Yo no sé, mi amado, donde tú estás escondido en esta noche, en el momento que estés atravesando. Pero yo te invito a este altar en esta noche, mi amado. Yo te invito, mi amado, a que tú vengas a la presencia de Dios.